gusto estar con ustedes una vez más. Gracias por la oración, Sandra. Y les cuento que hoy con Marisa estamos cumpliendo 52 años de casados. Así que este camino lo ¡Wow! hemos hecho juntos. Bendiciones. Y el Señor ha estado con nosotros todo este tiempo. Así que, como corresponde en una celebración, vamos a estar compartiendo la palabra, que es lo más lindo que podemos compartir. Vamos a ir un poco a nuestro tema de la cosmovisión bíblica, y hay un par de cosas que quiero volver a compartir con ustedes. Yo no sé si a ustedes lo hacen. A nosotros nos gusta mucho ver muchos de los videos que hay en YouTube. Se fabrican cientos y hay muy lindos, sobre todo, por supuesto, bíblicos, que hablan de los distintos libros, los resúmenes, palabras. Hay muchísimo material. Pero a medida que los vamos viendo, también nos vamos dando cuenta del peligro que hay para los creyentes que no están formados, que no tienen mucha información, porque a lo mejor no han estudiado demasiado o llevan poquito tiempo o no han profundizado por distintas razones. Entonces, cuando se ven estos videos que tienen cosas muy buenas y tienen cosas herejes por completo, vestidas o arropadas alrededor del nombre de Cristo. Entonces uno tiene que tener mucho discernimiento para saber con qué se queda y con qué no se queda. Y es un motivo más para compartir con todos ustedes la cosmovisión bíblica. ¿Por qué? Porque la cosmovisión les da un poco el marco de referencia para poder entender lo que dice la Biblia y que puedan juzgar todo lo que escuchan a partir de una lectura de la Biblia, no de la interpretación que les dicen a ustedes que tienen que interpretar, sino aprender a leer la Biblia, aprender a mirarla por ustedes mismos y darse cuenta que muchas veces las cosas pueden ser diferentes. Por otro lado, especialmente con estos primeros capítulos de Génesis, hay distintas posiciones teológicas. Yo no estoy tratando de beneficiar a ninguna, pero por un lado hay posiciones que son muy conservadoras, muy tradicionales, donde el mundo se creó en 7 días de 24 horas, posturas que son muy razonables. Cuando lleguemos allá arriba nos daremos cuenta si es verdadero o no. Pero por el otro lado hay posiciones que son muy liberales. ¿Qué quiere decir con liberal? Que interpretan cualquier cosa es válida. Y hay toda una nueva rama, y que me parece que es importante que ustedes la conozcan, una rama dentro del mundo cristiano que se llama diseño inteligente. En inglés es toda una especie como de movimiento que se llama justamente Intelligent Design, diseño inteligente, donde hay científicos, pero estos científicos no son creyentes religiosos, ni creyentes liberales que cualquier cosa les viene bien, ni son súper conservadores, son creyentes de raíz evangélica que están tratando de mostrar a través de la ciencia que lo que existe en el mundo no puede estar ahí por casualidad. Acuérdense que la teoría de la evolución significa que todo surgió del azar. No había vida y de pronto hay vida. ¿Por qué? Por azar. Cosa que es bastante ridícula. Pero fuera de eso, ¿por qué pasa esto? Por azar. ¿Por qué el mono se transforma en un hombre? Por azar. Y hay un montón de huecos científicos que los propios científicos más serios tampoco pueden llenar. Y el movimiento de diseño inteligente está tratando de mostrar que hay cosas que existen que no pueden ser por azar, porque ustedes lo estudian estadísticamente y es prácticamente imposible. Entonces,
Como hay distintas posiciones, mi intención al hablar, sobre todo la última reunión con ustedes del tema evolución del cromosoma número 2, ¿se acuerdan? Que no tiene ningún animal, el único que lo tiene es el hombre, y de cómo ese cromosoma 2 surgió, es simplemente para que vean que hay cosas científicas que la ciencia no les va a poder eh, contrarrestar, no les va a poder decir, no, eso está mal. Entonces, el tema es, tenemos que estar preparados para defender, lo que dice Pedro, en 1 Pedro, tenemos que estar preparados para defender nuestra fe y defenderla en serio. Entonces, estos son todos argumentos que de alguna manera yo comparto para que ustedes los tengan, los piensen, los reflexionen, se queden, examinarlo todo, retener lo bueno, ¿se acuerdan? Para que hagan eso. Así que en función de esto voy a continuar ahora. Dejamos en Génesis 1:27. Les digo que ahora empieza lo más lindo, ¿eh? A medida que vamos avanzando se va poniendo más lindo esto. En 1:27 había una especie de poesía en un versículo. Creó Dios el hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Es casi como un verso en castellano, repitiendo las palabras, reubicándolas y haciéndolo progresar. Y les marcaba que 3 veces aparece la palabra creó, que significa crear. En general decimos crear de la nada, pero la realidad es que el verbo bara en hebreo no es solamente crear de la nada, también significa eso, pero también significa algo así como un pimpollo que explota y aparece la flor entera. Es decir, el bará es cambiar de un estado al otro. El bará sería salir del gusano y convertirse en mariposa. En esa transformación también entraría el verbo bará en el hebreo. Entonces, acá cuando dice creó Dios al hombre, no necesariamente significa que lo hizo con su dedo, pero sí que Dios hizo algo allí totalmente diferente que no lo hizo en ningún otro animal, en ningún otro ser. Produjo algo absolutamente fuera de lo que uno podía imaginar y la consecuencia fue que apareció el hombre. Y este es el punto interesante, porque justamente la ciencia pura no cristiana no sabe en el fondo cómo del chimpancé se pasó al hombre. No lo puede encerrar. Darwin hablaba del el eslabón perdido, pero nunca se encontró el eslabón perdido. Todavía no lo encontraron y no lo van a encontrar tampoco. Entonces, remarco este concepto de la creación. Y entonces vamos a ir al versículo 28. Les voy a compartir acá para que puedan ir siguiéndolo. El próximo versículo que dice, y los bendijo Dios. Fíjense que acá aparece esta palabra, los bendijo, que tiene un significado especial. Dios crea al hombre, varón y hembra los creó, ¿y qué fue lo primero que dijo? Dijo, qué bueno que es esto, qué bien que esto haya resultado, qué bien que haya aparecido esto, porque bendijo es bien dijo bien. Una bendición es hablar bien de otra persona. Entonces él crea al hombre y lo crea varón y mujer y dice, qué bien está esto. No dijo qué bueno, bueno en categoría moral, dijo qué bien. ¿Por qué? Porque este era su objetivo. Desde que empezamos a ver la cosmovisión, hablamos de un plan de Dios. Y el plan de Dios era
poner un hombre sobre la tierra que pudiera en libertad elegir de participar del reino de Dios o no. Para lo cual primero tiene que crear el mundo, primero lo creó los ángeles, después crea el mundo, después lo va ordenando, después lo va llenando, y como corona de todo este escenario que ya estaba terminado, dice, bueno, ahora vamos a crear al hombre. Y lo creó varón y mujer. ¿Y por qué dice qué bien? Porque había llegado a su meta parcial, porque Dios sabía que ese hombre iba a desviarse, iba a rechazarlo. Pero él ya tenía preparada en su sabiduría la respuesta que sabemos que es Cristo. Pero acá creó al primer Adán. Dios tenía preparado al segundo Adán, al que lo iba a reemplazar. Entonces Dios dice, qué bien. Y Dios les habla al hombre y a la mujer. Y les dice, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, yo les puse ahí las palabras cómo se leen en el hebreo para que les suene el oído. Fíjense que dice Pará y Rabá, Malá y Radá. Se dan cuenta que todas son palabras que tienen un cierto parecido fonético. Esto es una forma muy hebrea de hacer poesía. ¿Para qué? Para recordarlo. Acuérdense que la gente era analfabeta. No sabía ni leer ni escribir. Tenía que aprenderse estas cosas de memoria. Entonces, hay que facilitar la memoria justamente con este tipo de cosas. Ahora, lo primero que les dice es fructificad y multiplicaos. Si ustedes se acuerdan, antes de esto, Dios había bendecido a los animales, ya no era la primera vez que lo hacía, pero en 1:26 dice Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. Y señoree en los peces del mar. Yo les había dicho, subrayen, marquen esta palabra porque esta palabra es clave. Señorear. ¿Qué significa? Adán, Adán primero, te hago señor de la tierra. Te hago señor del mundo. Te hago señor del planeta. ¿Qué significa? Señor significa amo. Nosotros utilizamos la palabra señor muy libremente para referirnos a cualquier hombre. Pero el concepto de la palabra señor en estos tiempos era, sos el amo, sos el que manda. ¿Por qué se los marco? Porque acá en el 28 vuelve a aparecer la palabra señorear al final de un montón de instrucciones. ¿Qué significa? Les voy a dar la respuesta corta para que ya entiendan la importancia de esto y no se pierdan. En la Biblia, Cristo aparece como Salvador, con la palabra Salvador, nada más que unas 70 veces. Pero la palabra Señor aparece algo así como 700 veces. Es decir, 10 veces más. Esto significa que de alguna manera Dios quiso preservar el concepto de Jesús Señor 10 veces más que Jesús Salvador. Pero si lo piensan un poquito, en nuestras iglesias se habla mucho más de Jesús Salvador que de Jesús Señor. ¿Por qué? Porque Jesús Salvador me sirve, lo puede usar. Jesús Señor significa que yo lo tengo que servir a Él, no me gusta tanto.
Ahora, originalmente Dios le dio al primer Adán el mandato: sos el Señor de la tierra. Cuando lo escucharon los ángeles, no lo podían creer, en especial alguno de ellos. ¿Cómo vas a poner al hombre, esa cosa tan primitiva como el Señor de la tierra, siendo nosotros mucho más poderosos, mucho más lindos, mucho más... ¿Me siguen? Ya lo vamos a ver mucho más adelante, pero les quiero ir cerrando el círculo para que vayan entendiendo una de las razones de la rebelión que hubo en el cielo. Porque Dios lo quería hacer Señor. Y Adán le regaló el señorío a la serpiente. Cuando lleguemos a Génesis 3 lo vamos a ver en detalle. Por lo tanto, Jesús tuvo que venir a recuperar el señorío. Por eso es que en Apocalipsis dice que él llegó a ser Señor de señores. Entonces, en el 26 Dios dice, vamos a crear el hombre y vamos a hacerlo Señor. En el 28 que estamos viendo, Dios lo bendice y dice, fructifiquen y multiplíquense. La misma expresión lo había hecho para los animales. Estamos todavía en el 6º día de la creación. A los animales les había dicho lo mismo. Es decir, que la capacidad de reproducción ya estaba en los animales. Llenen la tierra. Pero acá aparece la otra primera palabra, sojuzgadla, kabash. Literalmente esa palabra significa pónganle el pie encima del cuello. Sojuzgarla es, son tan señores, son tan jefes, que lo que les estoy diciendo es que ustedes tienen que ejercer el poder del jefe pisoteando o poniendo en servidumbre o forzando o sujetando o mantener abajo de ustedes a los peces, a las aves, a las bestias y a cualquier cosa que se mueva sobre la tierra. El poder y la orden era absoluta. Y entonces se fructifican, crecen, se multiplican, llenan la tierra y sojuzgan a todos los animales que hay, a todo lo que hay en la creación. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a ser señores. Por eso dice, y señoreada. Es decir, ustedes son señores, Adán y Eva. Ustedes son los señores, si me quieren, me permiten otra palabra, ustedes son los gobernadores de la tierra. Los pongo sobre la tierra para que ejerzan la gobernación en nombre mío. Sandra dice, por ser los únicos creados a su semejanza y actuar como él, actuar en nombre de él porque somos los únicos hechos a su imagen. Correcto. Por eso nos hizo a su imagen. Para que cuando los animales nos vieran, lo miraran a Adán, miraran a la imagen de Dios y se sujetaran. Pero ¿qué pasa si esa criatura hecha a imagen de Dios no estaba bajo el dominio de Dios, como ocurrió? Hay un viejo libro que se llamaba Rebelión en la Granja. Y es lo que ocurrió. Es toda la historia hasta Cristo y todavía sigue. Pero se da cuenta de lo importante que es la palabra Señor entonces. ¿Y por qué Cristo insiste tanto, o el Nuevo Testamento insiste tanto en la palabra Jesús es el Señor?
Señoré, ¿qué significa literalmente para el hebreo? La palabra o la expresión es reinar, ejercer autoridad, ejercer poder, y la palabra que se usa es cabeza, Rosh. Ustedes habrán escuchado la expresión Rosh Hashanah. Es el año nuevo, es cabeza de año, es el primer día del año. La Rosh, la cabeza, es la palabra que se utiliza para, por ejemplo, la palabra líder, o príncipe, o gobernador. Él es la cabeza. El presidente es la cabeza del Poder Ejecutivo. ¿Qué significa? Que es el señor de alguna manera. Es el concepto de, es el que piensa. Jesucristo es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Jesucristo es la rosh de la iglesia. Es el señor de la iglesia. Y el cuerpo sigue a la cabeza. ¿Se da cuenta la cantidad de palabras importantes que hay acá, que generalmente se nos pasan medio desapercibidos? Entonces, y el próximo paso que dice acá, fructifiquen, multiplíquense, llenen, sojuzguen la señoría, están todos en plural. No fue una orden dada al hombre, fue una orden dada al hombre y a la mujer. Ambos eran responsables. Y la otra palabra que necesito compartir con ustedes un poquitito más es que dice sobre los peces, las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, la palabra bestias en el hebreo original significa toda cosa viviente que se mueva sobre la tierra. Es decir, toda cosa que tenga vida. No hay nada que se escapaba al señorío que tenían que ejercer Adán y Eva. Toda cosa viviente se traduce como bestias, pero se da cuenta que no, la palabra bestia no le hace honor, digamos, a esta expresión. Y es justamente la última que utiliza. Es decir, los peces, las aves, animales domésticos, los animales del campo, el otro. Resumámoslo, toda cosa viviente. Es un poquito así el versículo. Toda cosa viviente, no se escapa nada. Ustedes son los dueños, ustedes son los señores. Y eso es lo que tienen que ejercer. Pero si ustedes se fijan, en cada día, salvo el día 2, Dios vio lo que había hecho y decía, esto es bueno. ¿Se acuerdan? Salvo el día 2, donde no dice que es bueno, y en el día 3 dice que era bueno 2 veces. Pero hasta ahora veníamos 6 días de la creación, en 5 había dicho, y vio Dios que era bueno. Pero ¿qué pasa en este versículo? O en esta, hasta ahora. No dice que era bueno. Creó al hombre y no dice que era bueno. Les dejo la inquietud, ahora se las voy a contestar. Pero antes de contestar eso, no pierdan, porque volvemos a Génesis, al capítulo 1, pero quiero llevarlos a Génesis capítulos 9. Es decir, vamos a mirar después del diluvio, y estamos hablando de Noé saliendo del arca con sus hijos, con los animales, y en Génesis 9.1 quiero que comparen esto que vamos a leer con el que tienen ahí el día 6, esto de Génesis 1.28. Dice Génesis 9.1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicados
y llenen la tierra. Hasta acá vamos exactamente igual, ¿verdad? Hasta el mismo orden y son las mismas palabras en el hebreo. Pero resulta que no aparece en la instrucción dada a Noé ni sojuzguen la tierra ni señoreen la tierra. ¿Se acuerda? En el 1.28 dice, ustedes van a sojuzgar y ser señores sobre todos los animales. Pero en el 9.2 dice, el temor y el miedo de ustedes van a estar sobre todo animal. No está diciendo van a ser señores, está diciendo les van a temer. Es una enorme diferencia. ¿Por qué ocurrió? Porque Adán y Eva habían regalado el señorío. ¿A quién se lo entregaron? A la serpiente. Entonces, con Noé estamos en un mundo nuevo donde Dios tiene que empezar a reconstruir lo que Adán y Eva destruyeron. Entonces ya no les puede decir sojuzguen la tierra. ¿Por qué? Porque no pueden. No pueden señorear. ¿Por qué? Porque ya no son más señores. Cuando ustedes le creyeron a la serpiente, ustedes perdieron el señorío. Ahora el que manda es él, no ustedes. Señor es el que da órdenes, seguidor es el que lo sigue. El hombre Adán estaba puesto para dar órdenes. Viene la serpiente, los engaña a los dos y ahora ¿quién dio órdenes? La serpiente. ¿Quién obedeció? Adán y Eva. Perdieron el señorío. Ahora el señorío le pertenece a la serpiente. Y esto está relacionado directamente con la salvación, con Cristo, con la iglesia, con lo que vamos a ver en la conclusión de la cosmovisión mucho más adelante, si tienen paciencia de aguantarnos, ¿no? Pero por lo menos de esta manera ya empiezan a ver algo de lo que uno intenta mostrar que está desparramado. Entonces le dice a Noé, fructifiquen, multiplíquense y llenen. Hasta ahí vamos bien, no les dice ni sojuzguen ni señoreen, que significaba los animales iban a tenerle miedo. Pero en el versículo 2 de Génesis 9, dice, les van a tener miedo. Toda ave, todo lo que se mueva sobre la tierra, todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y ya vamos a ver un poquito más adelante qué significa literalmente en vuestra mano son entregados, pero para eso tenemos que entrar en el capítulo 2 de Génesis y ver algún detallecito más para comprenderlo en plenitud. Así que volveremos más adelante sobre Génesis 9. Pero simplemente el versículo 3 y 4 dice, todo lo que se mueve y vive les va a ser para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes que les he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerán. Acuérdense de esto porque ahora vamos a volver, pero vamos a Génesis capítulo 1 de nuevo para continuar con Justo esto. en relación a esa última partecita, Victoria dice una curiosidad, el verso 30 dice, toda cosa viviente les doy, toda planta verde para comer, y fue así. La pregunta es, ¿y los animales carnívoros no los menciona? ¿Por qué? Ahí voy. Ahí voy. Gracias por darme el pie. 1.29. Entonces, dice Dios, he aquí, y esta palabrita, esta expresión, he aquí, es bastante frecuente. Es algo así como decir, bueno, présteme atención, voy a decirles algo importante. He aquí, les he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, todo árbol en que hay fruto, que da semilla, y van a poder comer todo eso.
Es decir, en la instrucción de la comida no aparecen los animales. Entonces, hay realmente toda una escuela que dice literalmente que el hombre, Adán y Eva, fue creado vegetariano. Y hasta por donde podemos ver acá, es cierto. No hay ninguna instrucción para comer. Y ahora se los voy a mostrar un poquitito con otros versículos de la Biblia para que lo vean. Y si vamos al próximo 1:30, dice, y a toda bestia de la tierra, a todas las aves, a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, para ellos toda planta verde les va a ser para comer. Es decir, que los animales también eran vegetarianos. Uno dice, ¿y el león? ¿Y el tigre? ¿Cómo es esto? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pero les quiero marcar en el versículo anterior la última palabra de Génesis 1:29. Dice, esto les va a ser para comer. Versículo 30. Casi la última palabra. Esto les será para comer. Y fue así. Es como que el énfasis nosotros lo ponemos en qué vamos a comer, pero la Biblia está poniendo el énfasis en la palabra comer. ¿Por qué les marco esto? Y por eso acá los voy a llevar al Nuevo Testamento, así les armo un poquito de lío en la cabeza, un poco más del que a lo mejor ya les armé. Lucas 12:23. Anótenlo, yo después se los leo ahora y después ustedes lo pueden buscar. Esto es algo que dijo Jesús cuando estaba enseñando. Dice, la vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. También lo dijo en Mateo, en el Sermón del Monte. La vida es más que la comida. En Génesis 1 me está diciendo, para poder comer planta y verdura, nada más que eso. La vida es más que la comida. Contesta Jesús, si me permiten ponerlo en estas palabras. Juan 6:55. Juan 6:55. Jesús le dice a sus discípulos, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No es nada más que plantas y verduras vegetarianos vamos a hacer. Y Cristo dice, mi carne es verdadera comida. Y se acuerdan en la Santa Cena cuando él levanta el pan y dice, esta es mi cuerpo, es mi carne, que por ustedes es entregado. Es como que Génesis capítulo 1 nos deja incompletos, nos dice, sos vegetariano. ¿Por qué? Porque la carne que tenés que comer es Cristo. Pero claro, el hombre todavía no había pecado y Cristo no había venido. Entonces está en forma de figuración por ahora. Juan, capítulo 4, versículo 34. Juan 4:34. Jesús le dice, y esta es muy importante, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Fíjense cuántas referencias de Cristo a la palabra comida. Porque uno lee Génesis, uno dice, vegetariano nada más. ¿Y vos, Cristo, qué comes? Mi comida es que haga la voluntad del Padre.
Y yo pregunto, ¿y nuestra comida cuál es? Nos gusta el asadito, a todos. Y está bien, no hay problema. Después de Noé se puede comer carne. Pero el tema es que muchas veces estamos más preocupados por el asado que por hacer la voluntad del que nos envió. A este versículo vamos a volver en Génesis capítulo 2, a este mismo. Y lo llevo a Lucas 24:41. Jesús había resucitado, se presenta delante de los discípulos que dudaban de él y les dice, Lucas 24:41, ¿tienen algo de comer acá? Estaba resucitado, era un cuerpo resucitado, no era el cuerpo antes de su muerte. ¿Tienen algo de comer? ¿Qué quiso decir Jesús cuando le dijo a sus discípulos, siendo resucitado, ¿tienen aquí algo de comer? Como diciéndoles, ¿ustedes se dan cuenta que la comida que tienen que comer de ahora en más es hacer la voluntad del Padre que nos mandó? Ahí me pusieron Justamente algo. ahí sí, Victoria dice, capítulo 9 lo resuelve, todo lo que se mueve y vive os servirá de alimento, lo mismo que las legumbres y las plantas verdes. Ahora, ¿se dieron cuenta que dicen cuando multiplicó los peces? Pero ahí ya estamos en la otra etapa, estamos post-Noé, donde las cosas ya cambian. Acá todavía estamos en capítulo 1. Y lo que quiero justamente es que vean estas diferencias. ¿Por qué? Porque en las diferencias hay mensaje. Y el último que quería marcarles, que también está en Lucas, es en el camino a Emaús. ¿Se acuerda que él camina con los discípulos y va hasta Emaús y los discípulos dicen, no, quédate a cenar con nosotros? Y Jesús preside la mesa, toma el pan, lo levanta, da gracias, lo partió, y en ese momento los discípulos lo reconocen. ¿Y qué pasó con Jesús? No comió. Desapareció. Y los discípulos tampoco comieron. Se levantaron y se volvieron a Jerusalén para hablar con los amigos. ¿Se dan cuenta que la palabra comer tiene implicancias mucho más allá de lo que habitualmente pensamos? Acá hay algo más escondido, porque comer tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, con lo que nos nutre. Es lo que nos da energía, la comida nos da energía. El pan de los judíos yendo por el desierto, el maná es carne para darme energía. La comida que necesitamos es la comida que nos da energía espiritual. El énfasis es en la palabra comida y no en qué comemos. Y generalmente, por no entender estas sutilezas de la mente hebrea, es que cambiamos el foco y no le prestamos atención a la palabra comer, que la vamos a volver a ver más adelante. Pero si se fija en la diferencia entre Génesis 1:29 y 1:30, los hombres pueden comer plantas que dan semilla. Los animales pueden comer verde, pero no se menciona la palabra semilla. ¿Por qué? Porque el hombre puede ser inteligente para comer y replantar la semilla para que la comida no se acabe. El animal es bruto, el animal no sabe eso. En todo caso,
Hay animales que siembran semilla, pero un poco por casualidad, porque han sido diseñados así, pero no intencionalmente. Hay una diferencia en la calidad del alimento entre el hombre, que es superior al animal, y el animal que no puede razonar, no puede pensar y no sabe qué hacer con la semilla. Entonces, en estos dos versículos se enumera la totalidad de lo que hay. Los peces, las aves, los animales de todo tipo, qué es lo que pueden comer. Ahora, los animales no pueden comerse a otros animales hasta ahora, ni el hombre tampoco. Es recién después del diluvio que aparece con claridad, lo cual no quiere decir que anteriormente no se coman. A partir de Caín y Abel, ¿para qué criaban animales? Bueno, puede ser para la leche, es posible, pero es posible que la maldad del hombre haya coincidido también con comer carne. No quiero entrar demasiado en esto porque ya vamos a llegar más adelante, pero quiero, en teoría, es post Noé que le dan la instrucción de que pueden comer carne, pero sin la vida, sin la sangre. Es lo que se llama comida kosher, comida sin sangre. Lo habrán escuchado, el judío come comida kosher. Y les quiero mencionar dos versículos más. Uno está en Isaías 11:9. Isaías 11:9. Isaías 11:9 está hablando en ese capítulo del Mesías y el reino de justicia que va a traer el Mesías. Este es el contexto. Adentro de este contexto aparece el versículo 9 y dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren al mar. Está hablando del Mesías y su reino de justicia, donde los animales y las personas no harán mal. Es decir, no comerán carne. Este es el contexto. Pueden leerlo después el pasaje un poquito entero para tener más a fondo el significado. Y el otro también está en Isaías, versículo 65. Y el contexto en que va a aparecer el versículo que vamos a ver es una visión que Isaías tiene del cielo nuevo y la tierra nueva. Es decir, no de la presente tierra y cielo, sino de lo que va a venir, del nuevo cielo y la nueva tierra. En ese contexto, el versículo 25 del capítulo 65 dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Se da cuenta que el mundo que viene de alguna manera tiene conexión con Génesis capítulo 1, con este mundo ideal donde el león no se va a comer al cordero que tiene al lado. Donde tenemos leones herbívoros. Por eso puede uno pastar al lado del otro. Pero todo esto es en el contexto del nuevo cielo, nueva tierra. Es algo así como el paraíso, el lugar de Dios, el futuro, que justamente coincide con lo que estamos viendo de estos dos versículos, 29 y 30 de Génesis 1, donde se habla de un mundo, si me permiten usar la palabra, idílico. Un mundo que no necesariamente es el actual para que entendamos. Y ahora, y para terminar,
versículo 30, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Ahora, todo lo que había hecho abarca día 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Todo. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque inmediatamente dice, y he aquí que. He aquí que en el hebreo es la palabra jinej, que significa en verdad, evaluación final de todo. Vio todo lo que había hecho. Los animales, todos ellos, hombre, las instrucciones, todo esto. Lo mira todo junto y que dice, he aquí, era bueno y bueno en gran manera. Era bueno mejor. Mejor significa más allá de lo que te puedas imaginar. No dice que el hombre era bueno. Dice que todo lo creado era bueno. Notan la sutil diferencia, ¿no? Porque muchas veces decimos, cuando llegó al hombre, dice que el hombre era bueno y bueno en gran manera. No, no dice eso del hombre, dice eso de todo la creación. ¿Y por qué era bueno y bueno en gran manera? Porque se cumplía con el plan que Dios había trazado en su mente, que era, el plan era hacer un reino, invitar al hombre, el hombre iba seguramente a pecar porque iba a tener otra naturaleza de la de Dios, pero Dios iba a proveer la solución. Esta solución estaba provista desde antes de la fundación del tiempo, pero todavía había pasos que tenían que ocurrir. Por ejemplo, la caída del hombre. Y después todas las etapas posteriores hasta la venida del Mesías, su muerte y su resurrección. Entonces Dios dice, es bueno en gran manera. ¿Por qué? Porque el escenario está listo para que esto funcione. Ahora ponemos a rodar al teatro, digamos, que hemos fabricado. E inmediatamente dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto, como poniendo un punto y aparte. Entonces, Dios había nombrado al hombre como Señor, y esto lo podemos ver en el Salmo 8, versículos 4, 5 y 6, dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites? Lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, que es lo que acabamos de ver. Le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Y si me permiten continuar este salmo con palabras un poco más próximas a nosotros, hiciste todo eso y nosotros destruimos todo. No pudimos conservar este. Entonces, ¿qué es el hombre para que lo sigas visitando? ¿Por qué lo seguís visitando? Y la contestación de Dios sería porque lo amo y todavía tengo planes para él. Y en Cristo hemos recuperado el señorío. Y Cristo dice, yo voy a ser el rey y quiero que ustedes reinen conmigo. Lo habrán escuchado de versículos muchas veces en la iglesia esto. Pero eso es lo que está diciendo el salmista cuando dice, ¿qué tiene el hombre para que sea tan especial? Y Dios diría, todo lo creado lo creé para poner el hombre arriba de él. Y para que el hombre venga a disfrutar del reino
que yo estoy ofreciéndole que va a dirigir Cristo. Hasta acá llegaríamos hoy, porque la próxima hora es entrar en Génesis capítulo 2, que se pone más lindo todavía. Pero bueno, no Sandra sé nos si... compartió un versículo que dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día. Porque el Espíritu Santo es el que lo va renovando. Y ese hombre interior es el que en definitiva va a estar reinando con Cristo por siempre, jamás. Y ahí Analía también dice, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Exacto, pero nosotros nos preocupamos a ver si podemos comer carne o no. ¿Se dan cuenta la diferencia de pensamiento? Porque no entendemos los símbolos bíblicos. Y esto es lo que de alguna manera quiero dejar más claro. Es decir, evidentemente hay un montón de símbolos ocultos que los vamos a ir descubriendo de a poco y de pronto el Nuevo Testamento cobra una nueva luz. ¿Por qué? Porque ya la palabra comer no es comer. Detrás de comer hay un montón de otras cosas. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Muy bien, hay un mensaje, perdón, allí, del pastor Walter. Dice, si comparamos la ofrenda de Caín y Abel, ¿habría posibilidad de pensar que la carne era para Dios y los vegetales para los hombres? Lo tengo que pensar un poquitito, nunca lo leí. Yo creo que de alguna manera en la mente de Dios estaba que la carne verdadera era Cristo, era su Hijo ofrecido en el altar. Acuérdense que el Hijo ofrecido en la cruz equivale al Cordero ofrecido en el templo, es el Cordero ofrecido sobre el lugar donde se ofrecían los corderos. Se le quita la vida, da su sangre, pero ese cordero se lo comían después los que lo habían llevado, salvo las partes mejores que se las llevaban los sacerdotes. Es decir, el concepto carne probablemente dentro de la mente de Dios, estoy especulando y no quiero pecar demasiado, pero probablemente en la mente de Dios, como lo muestra Cristo, el concepto carne desde siempre tenía que ver con el cuerpo de Cristo, con Cristo hecho carne, con Dios hecho hombre. Y la palabra carne tiene relación con esto, con lo de acá abajo, yo lo llamo el automóvil para manejarme en la tercera dimensión, en el tiempo y en el espacio. El cuerpo es lo que me traslada de un lugar a otro. Pero yo soy más que el cuerpo. Algo de respuesta pasaría por ahí. Por ahí tengo que pensarlo un poco más a fondo. Bien, Victoria dice, perdón que insista, pero en el versículo 24 las bestias comían hierbas, dice. Exacto, exacto. En Génesis 1, todo el mundo era vegetariano. Lechuguita y no había obesidad ni había diabetes. Era todo verdurita y fruta, la verdad. Ahora están descubriendo la dieta mediterránea que consiste justamente en eso.